Kylian Mbappé, por fin en el Real Madrid. El fichaje más esperado, el heredero de Cristiano, el nuevo galáctico. Pero algo no va bien. ¿Está jugando fuera de posición? ¿No encaja en el sistema? ¿O estamos ante una historia que puede terminar muy distinta a lo que todos soñaban? Hoy vamos a desentrañar todo: táctica, presión, vestuario, historia y expectativas. ¿Qué está pasando con Mbappé? ¿Por qué no está brillando? Y si todavía está a tiempo de convertirse en la leyenda que todos esperaban. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene más fondo del que imaginas. Kylian Mbappé estaba destinado a dominar en el Real Madrid. Después de años de rumores, negociaciones fallidas, promesas y esperas interminables, por fin llegó al Santiago Bernabéu. Su fichaje no fue solo una incorporación más, fue un grito al mundo. El club más grande del planeta acababa de fichar al jugador más codiciado del momento. La nueva era galáctica comenzaba con un nuevo rostro, y ese rostro era el de Mbappé. Pero hasta ahora su paso por Madrid ha sido todo menos dominante. Un penalti fallado contra el Liverpool, 8 fueras de juego en un solo clásico ante el Barcelona. Una presencia que se ha sentido más desconectada que decisiva. Esto no estaba en el guión. Esto no era lo que se había imaginado. Así que la pregunta es inevitable. ¿Dónde queda Mbappé ahora? ¿Y qué pasa con el Real Madrid? ¿Podría ser que el sueño galáctico ya esté comenzando a transformarse en una pesadilla? ¿O incluso en arrepentimiento? Vamos a analizarlo. Para entender por qué Kylian Mbappé no ha brillado como se esperaba, primero tenemos que mirar al sistema táctico en el que ha sido colocado. En el Paris Saint-Germain, Mbappé era el rey absoluto del ala izquierda. Esa zona del campo le pertenecía. Se movía con libertad, con velocidad, con una agresividad que le permitía cortar hacia adentro y marcar goles, o bien desbordar hacia la línea del fondo y asistir. Su velocidad explosiva, su regate y su lectura del juego hacían que ese rol fuera hecho a su medida. Era su reino y él mandaba en él. Pero en el Real Madrid ese trono ya tiene un dueño. Y no es cualquier jugador, es Vinicius Junior. Para muchos, Vinicius es hoy el mejor extremo izquierdo del mundo. Un jugador eléctrico, desequilibrante, carismático, que ha conquistado el público del Bernabéu con sus goles, sus regates y sobre todo su evolución meteórica. Desde que llegó siendo una promesa hasta convertirse en una estrella, Vinicius se ha ganado su lugar. Y ese lugar es el que ahora Mbappé no puede ocupar. Entonces, ¿qué ocurre? Mbappé ha sido desplazado al centro del ataque o en algunos casos hacia la banda derecha, y ahí es donde todo empieza a desmoronarse, porque el juego de Mbappé no está diseñado para esas posiciones. Él no es un 9 clásico, no es un delantero de área que aguanta el balón de espaldas, que choca con los centrales, que actúa como referencia fija como lo hacía Karim Benzema durante tantos años. Mbappé necesita espacio, necesita campo abierto, necesita libertad, pero el sistema del Real Madrid actual no se la está dando. Lo curioso es que su inicio no fue tan negativo. En sus primeros 8 partidos en la liga, Mbappé marcó 5 goles, una cifra aceptable, incluso prometedora. Pero cuando llevas la camiseta del Real Madrid, especialmente siendo uno de los fichajes más mediáticos de la historia del club, aceptable no es suficiente. Se espera que seas decisivo cada semana, que marques diferencias, que resuelvas partidos, que brilles. Y Mbappé poco a poco ha ido perdiendo brillo. Parte de la culpa no es solo suya. La estructura del equipo en muchos aspectos no está diseñada para maximizar sus virtudes. En París todo giraba en torno a él. El juego, los movimientos, las transiciones. En Madrid es solo una estrella más en un firmamento lleno de talento. Y eso, para alguien que siempre ha sido el centro de atención, puede ser un cambio difícil de asimilar. Pero no es solo la táctica. Hay otro factor que está influyendo gravemente en el rendimiento general del equipo y por ende en el propio Mbappé: la defensa. Y ahora vamos con eso.
Hablemos de lo que está ocurriendo en la parte de atrás, en la defensa del Real Madrid, porque esta pieza del rompecabezas es más importante de lo que parece y tiene un efecto dominó que termina impactando directamente a jugadores como Kylian Mbappé. La situación es preocupante. Dos de los pilares defensivos del equipo, Eder Militao y David Alaba, están fuera por lesiones de larga duración. Hablamos de centrales con experiencia, liderazgo y capacidad física para sostener una línea defensiva de élite. Su ausencia ha dejado a Antonio Rüdiger como el único central titular con peso y experiencia, y por muy sólido que sea Rüdiger, un solo hombre no puede contener todo el muro. La consecuencia inmediata es la constante rotación y experimentación en la saga. Jugadores más jóvenes como Raúl Asensio han sido lanzados al ruedo en partidos claves. Aunque tienen talento, no tienen aún la experiencia ni el temple que exige un club como el Real Madrid. Esto provoca una defensa inestable, vulnerable, que se desajusta fácilmente ante equipos con velocidad o presión alta. ¿Y qué significa eso para el resto del equipo? Pues que el mediocampo tiene que retrasar su posición para cubrir los huecos que la defensa no puede. Jugadores como Tchouaméni o Camavinga, que podrían estar pensando en cómo conectar con los atacantes, deben estar más pendientes de cerrar líneas y proteger a los centrales. Y aquí es donde la cosa empieza a dolerle a Mbappé. Porque Kylian es un jugador que vive, literalmente, de las transiciones rápidas. Necesita que el balón pase con velocidad de la defensa al ataque. Quiere encontrar espacio a la espalda de los defensas rivales. Necesita que el equipo arriesgue, que lance pases largos, que confíe en su velocidad. Pero cuando la defensa es frágil, el equipo entero se vuelve más conservador. Ya no se arriesga con pases filtrados, ya no se adelantan las líneas, se protege el resultado, se juega con miedo. Y Mbappé se apaga, porque no tiene el entorno ideal, no tiene las condiciones para hacer lo que mejor sabe hacer. Su explosividad queda contenida, sus demarques no son aprovechados y su impacto en el juego se reduce drásticamente. Pero hay más, mucho más, porque no todo se reduce al campo. También está el factor emocional, el psicológico, el invisible pero tremendamente influyente. La estabilidad defensiva no es solo una cuestión táctica, es una cuestión de confianza. Cuando un equipo sabe que su defensa es sólida, los delanteros juegan con otra mentalidad, se atreven más, toman riesgos, van hacia adelante sin temor. Pero cuando sabes que cada pérdida de balón puede convertirse en una ocasión en contra, juegas condicionado. Hay una ansiedad constante, una presión silenciosa que te obliga a pensar dos veces antes de arriesgar. Y eso pesa. Especialmente para un jugador como Mbappé, que aún está tratando de adaptarse a un nuevo rol, a una nueva liga, a una nueva cultura futbolística. Ponte en su lugar. Vienes de ser la figura central en París, el ídolo, el chico de oro. Tenías el cariño del vestuario, el apoyo de la directiva y un sistema que giraba en torno a ti. Pero ahora estás en el Real Madrid. Y aquí no hay tiempo para transiciones largas, aquí no hay indulgencia. El club exige resultados desde el primer minuto, y si no los das, la crítica llega sin filtro. Y no hablamos solo de críticas tácticas, hablamos de un juicio constante, implacable, que viene desde todos los frentes: la prensa, los aficionados, los tertulianos, incluso las leyendas del club. Todo el mundo opina, todo el mundo compara. Todo el mundo espera que seas el nuevo Cristiano Ronaldo. ¿Y qué ocurre cuando no lo eres? Pues empiezan las dudas, las miradas, los murmullos, y eso, por muy profesional que seas, te afecta. Porque claro, cuando el Real Madrid fichó a Kylian Mbappé, no era solo por su talento, era por lo que representaba. Era el heredero, el siguiente gran ídolo, el jugador que iba a tomar el testigo de Cristiano Ronaldo, que iba a devolverle al club esa aura de invencibilidad, de espectáculo puro. Pero aquí viene lo interesante. En el Real Madrid, ser una estrella no es suficiente, no basta con tener calidad. Tienes que encajar, tienes que rendir, tienes que brillar bajo presión, en el foco más implacable del fútbol mundial. Porque el Bernabéu no espera, el Bernabéu exige y el Bernabéu recuerda.
Recuerda a Ronaldo Nazario marcando goles imposibles. Recuerda a Zidane volando en Glasgow para marcar la volea más legendaria de la Champions. Recuerda a Cristiano rompiendo récords uno tras otro. Es un estadio que ha visto a los más grandes y por eso mismo no perdona. Y por cada galáctico que triunfó, también hay historias de fracaso. Historias de jugadores que llegaron con bombos y platillos y se fueron en silencio. ¿Te acuerdas de Eden Hazard? El belga llegó como la gran esperanza tras la salida de Cristiano. Un fichaje de más de 100 millones, con toda la ilusión del mundo. Pero entre las lesiones, la falta de adaptación y una dinámica que nunca lo acompañó, su paso por el Madrid fue una sombra de lo que prometía. Y Kaká, un Balón de Oro, un genio en el Milan. Pero en el Madrid nunca terminó de cuajar. El sistema no se adaptó a él. Las lesiones lo lastraron y se fue sin dejar huella. Lo mismo le puede pasar a cualquiera, porque aquí no importa solo quién eres, sino cómo respondes. Y ahora volvemos a Mbappé, porque cuando él aterrizó en Madrid, el mundo entero estaba mirando. Era la noticia del verano, el fichaje más esperado en años. Se hablaba de su salario, de su rol, de su dorsal. Se hablaba de cómo revolucionaría el equipo, de cómo iba a formar un tridente inolvidable con Vinicius y Bellingham. Pero claro, el fútbol no se juega en papel y en la práctica las cosas se han complicado. Como ya dijimos antes, Mbappé no está en su posición ideal y por si fuera poco, tampoco es el único protagonista. En el PSG todo giraba a su alrededor, incluso compartiendo vestuario con Neymar y Messi, era él el rey. En el Madrid, la historia es diferente. Vinicius ya conquistó al Bernabéu. Jude Bellingham en su primera temporada se volvió ídolo. Jugadores como Valverde y Rodrigo tienen un peso específico dentro del equipo. Y Mbappé, en lugar de ser el centro de atención, se ha encontrado siendo una pieza más. Una pieza muy valiosa, sí, pero no la pieza. Y eso, para alguien que ha vivido toda su carrera siendo el elegido, es un golpe duro. Además, hay algo que solo se entiende cuando vives el día a día en el Real Madrid. La presión no descansa. No importa si tienes 19, 25 o 30 años. No importa si fuiste campeón del mundo o si metiste un hat-trick la jornada anterior. En Madrid, el juicio es constante. Y si no, que le pregunten a Gareth Bale, a Cristiano Ronaldo, a Raúl, a Casillas. Todos en algún momento fueron silbados por su propio estadio. Y si eso le pasó a leyendas, imagina cómo se siente alguien que aún está intentando encontrar su sitio. Mbappé ya ha empezado a sentirlo. Las miradas, las críticas, los titulares que lo señalan cuando no marca, las redes sociales llenas de comparaciones con Haaland, con Vinicius, con cualquier otro delantero que tenga una buena semana. Y eso, poco a poco, va dejando huella. Se nota en su lenguaje corporal, en su frustración cuando un pase no le llega, en su reacción cuando lo pillan en fuera de juego, en esos partidos grandes donde parece que le cuesta aparecer, como si la camiseta aún le pesara más de lo esperado. Seamos sinceros, cuando Kylian Mbappé firmó con el Real Madrid, el primer nombre que vino a la cabeza de todos fue Cristiano Ronaldo. Y cómo no, Cristiano no solo jugó para el Madrid, Cristiano definió al Madrid durante una década. Fueron 450 goles, 4 Champions League, récords históricos, noches épicas en el Bernabéu y una mentalidad ganadora que marcó a fuego la identidad del club en la era moderna. Entonces, claro, el que llega después no solo hereda una camiseta, hereda una expectativa. Y en este caso no es una expectativa cualquiera. Es la de sustituir a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, una sombra gigantesca que pesa sobre los hombros de cualquiera, incluso de alguien tan talentoso como Mbappé. Y lo más duro de todo es que ni siquiera importa que sus estilos de juego sean diferentes. La comparación va más allá de lo futbolístico, es simbólica. Cristiano no solo marcaba goles, Cristiano era pura mentalidad, puro hambre, un jugador que nunca se escondía en los momentos grandes. Y ahora Mbappé tiene que demostrar que también puede ser ese jugador. No solo el que mete goles contra rivales menores, sino el que aparece cuando más lo necesita el equipo, en los clásicos, en las noches europeas, en los partidos donde se forjan las leyendas del Real Madrid.
Y hasta ahora, esa versión de Mbappé todavía no ha aparecido con la fuerza que todos esperaban. Y lo que lo complica aún más es que en este Madrid no hay espacio para una estrella que todavía está buscando su lugar, porque mientras él se adapta, otros ya brillan. Vinicius no necesita presentación. El brasileño se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del mundo, y no solo por su velocidad y regate, es su conexión con la afición, su crecimiento, su entrega. Vinicius no es solo un extremo más, es el símbolo de la nueva era blanca, el primero en dar el paso cuando muchos dudaban. Y luego está Jude Bellingham. Llegó joven, sin miedo, y desde el primer minuto hizo que el Bernabéu lo sintiera suyo. Goles, liderazgo, carisma. Todo lo que esperaban de una estrella lo está dando. Y lo está haciendo en silencio, sin aspavamientos, simplemente jugando y ganando. Entonces Mbappé, que por años fue el centro de todo, ahora es uno más en un vestuario lleno de talento. Y eso, por muy profesional que sea, por muy centrado que esté, afecta. Porque la competencia en Madrid no es por minutos, es por legado. Y si no logras imponer tu personalidad, corres el riesgo de ser superado, de quedar atrás, de ser una promesa que nunca terminó de explotar del todo en el mayor escenario del fútbol mundial. Y ojo, no estamos diciendo que Mbappé haya fracasado, ni mucho menos. El talento está ahí, las cualidades están intactas, y la temporada aún es larga. Pero el Madrid no es un club que espera. Aquí no hay margen para él, ya se adaptará. Si no produces, si no marcas, si no brillas, el entorno empieza a volverse hostil, incluso cruel. El Bernabéu es una cátedra del fútbol, ¿sí? Pero también es un coliseo romano. Y cuando un gladiador no responde, los vítores se convierten en silbidos, el amor se convierte en presión y la presión en frustración. Mbappé no es un jugador cualquiera, es un campeón del mundo, un futbolista con el potencial de marcar una era. Pero ahora está en un contexto donde ya no le basta con ser bueno, tiene que ser inolvidable. Porque el Real Madrid no colecciona buenos jugadores, colecciona leyendas. Ser un galáctico es algo más que una etiqueta de marketing. Es una identidad, una responsabilidad. Es saber que no representa solo a un equipo, sino a una historia. A un escudo que ha sido defendido por algunas de las figuras más grandes que ha visto este deporte. Cuando el Real Madrid te convierte en galáctico, te está diciendo: te creemos capaz de escribir tu nombre junto al de Zidane, Ronaldo, Beckham, Figo, Cristiano. Y eso, para algunos, es un trampolín hacia la grandeza, pero para otros puede convertirse en una prisión, porque ese título viene acompañado de una exigencia brutal. Cada pase errado se analiza, cada partido discreto se discute en portadas, cada gesto corporal es interpretado como señal de desconexión o soberbia. No hay escapatoria. Y si no eres capaz de convivir con esa presión, si no te alimentas de ella como lo hacía Cristiano, te consume. Kylian Mbappé, con solo 25 años, está en medio de ese fuego cruzado. La prensa lo examina, los rivales lo marcan, la afición lo compara. Todo el mundo quiere saber si es realmente ese galáctico que el Madrid esperó durante tanto tiempo, o si es otra historia de promesas rotas, como la de Hazard, Kaká o tantos otros que llegaron con gloria y se marcharon en silencio. Y eso, más allá del fútbol, es un desafío mental, emocional, humano. Porque no nos olvidemos, Mbappé es joven, a pesar de haber ganado un mundial, de haber jugado finales de Champions, de haber sido el rostro de una generación, sigue siendo un jugador en formación, no técnica, sino espiritual. Y el Real Madrid, con toda su historia, no es precisamente un lugar donde puedas crecer en paz. Aquí te exigen madurez desde el primer minuto, y esa exigencia también se ve en los pequeños detalles. Cuando no presiona con intensidad, cuando baja la cabeza tras perder un balón, cuando lanza una mirada de frustración al banquillo o a un compañero, todo eso no pasa desapercibido, porque en Madrid no basta con jugar bien, hay que mostrar compromiso absoluto, entrega incondicional, humildad en la grandeza, y si no proyectas eso, se te empieza a mirar distinto.
El Bernabéu no quiere solo talento, quiere jugadores que sientan el escudo, que se vacíen en cada partido, que entiendan que vestir de blanco no es un privilegio, es una responsabilidad sagrada. Y entonces llegamos a la gran pregunta: ¿es Mbappé el galáctico equivocado para este Real Madrid? La respuesta no es sencilla, porque por un lado hablamos de un talento generacional, un jugador que con el contexto adecuado puede ser el mejor del mundo, alguien que en el PSG demostró que puede dominar partidos él solo, que puede aparecer en las grandes citas, que puede marcar diferencias. Pero por otro lado, también estamos viendo las grietas, un jugador fuera de su zona de confort, en un sistema que no ha sido diseñado para él, rodeado de otras estrellas que ya están consolidadas y que no cederán terreno tan fácilmente, en un club que no tiene paciencia, que no construye a futuro, que exige el presente. Y en ese cruce de caminos es donde ahora se encuentra Kylian Mbappé, entre la presión, la expectativa, la historia y la necesidad de redención. ¿Podrá adaptarse al Real Madrid? ¿O tendrá que ser el club quien adapte su identidad a él? Porque esa es la gran encrucijada. O el Real Madrid encuentra la forma de explotar al máximo las virtudes de Mbappé, o Mbappé tendrá que reinventarse para sobrevivir al Real Madrid. Y ojo, no sería la primera vez que un talento se transforma para adaptarse a un entorno más exigente. Grandes leyendas han tenido que evolucionar para triunfar, cambiar su forma de jugar, su mentalidad, su lenguaje corporal, su liderazgo. Pero no todos lo logran. Algunos se resisten al cambio. Otros simplemente se rompen por dentro antes de poder florecer. Lo cierto es que en este momento ni el club ni el jugador están obteniendo lo que esperaban. Mbappé no es la figura dominante que se había prometido y el Real Madrid no está siendo ese entorno ideal que potencia a sus grandes estrellas desde el primer minuto. Y mientras tanto el reloj no se detiene. La temporada avanza, la Champions acecha, los clásicos no esperan y cada partido sin brillar se siente como un paso más hacia la duda. Pero también hay espacio para la esperanza, porque el talento de Mbappé es innegable, su ambición está intacta y si logra superar este bache, si encuentra la forma de conectar con el sistema, con el vestuario, con el Bernabéu, podríamos estar frente al nacimiento de una leyenda. La historia de los Galácticos está llena de mitos, de caídas, de redenciones, y el nombre de Kylian Mbappé aún no tiene un destino escrito. La pregunta es, ¿será uno más que lo intentó? ¿O el próximo que conquistó el Santiago Bernabéu?